El carro está arriba, amor. No se puede conectar a la. No hay mucho así. Tal? Buenas noches a todos. Espero tener un excelente día, a pesar de las condiciones climáticas que tenemos ahorita. Espero estén bien. Este, Vamos a empezar la clase número 4 del curso que hemos estado viendo para Introducción al Diseño Automotriz, enfocado en autos eléctricos. En este caso, la clase número 4 va a ser de estructuras y esfuerzos en el diseño de vehículos. Vamos a ver diferentes tipos de estructuras que están dentro de estos vehículos, cómo soportan qué esfuerzos soportan, cómo influye la selección del material. Digo, era algo que ya veíamos en clases anteriores, veíamos los tipos de materiales que existen, algunas de sus propiedades, por qué se utilizan en ciertas zonas, entre otras cosas. Digo, ahora lo vamos a ver un poquito ya más enfocado hacia la parte de estructuras y pues vamos a empezar. Y así como un repaso breve de clases anteriores, digo, la primera clase veíamos un poquito sobre vimos una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver durante estas sesiones. Veíamos diferentes tipos de vehículos, cómo tienen ciertas características en común, algunas que las diferencian de unos a otros, un poquito sobre también historia digo, no tanto historia del área automotriz, sino más que nada cómo ha ido evolucionando el diseño de los vehículos conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Veíamos que en un principio pues teníamos a lo mejor vehículos un poquito más cuadrados, de materiales pues no teníamos tanto conocimiento por lo que eran vehículos muy pesados, que quizás aguantaban un poco más deformaciones o impactos, pero pues esos también tenían sus contras, ¿no? Que en cambio los vehículos más actuales ya veíamos vehículos un poco más estilizados, con formas más redondeadas, este, tenemos más conocimiento de materiales, ya se está, casi todo el vehículo ya se está mudando de ser acero, acero de alta resistencia, entre otros materiales, pues ya a una composición más de aluminio, debido a que pues, digo, como veíamos en las características y en las propiedades de la clase antepasada, pues el aluminio realmente tiene una densidad de casi de un tercio de comparación a la del acero, por lo que pues ahorramos demasiado peso, ¿no? Digo, de hecho se menciona que pues, una de las maneras, bueno, hay dos maneras principales para hacer que un vehículo, en este caso un vehículo eléctrico, pues tenga una mejor autonomía o un mejor desempeño, pues podría ser o hacer un sistema de propulsión mucho más eficiente o buscar la reducción del peso del vehículo. En el caso de hacer un sistema de propulsión más eficiente, pues digo, tomaría más tiempo, tomaría una mayor inversión, incluso no que sea imposible, pero sería mucho más complejo. En cambio, en cuestiones de reducción de pesos, pues digo, hay cada vez más investigación sobre el área de materiales, sobre diferentes cosas que pues ayudan a reducir o a mejorar el desempeño de estos materiales que tenemos, como por ejemplo, que es el caso de las aleaciones de aluminio, y pues con esto reducir el peso y tener eh, un mejor manejo en cuanto a la energía que necesitamos en un vehículo, ¿no? No necesitar tanto gasto como para mover un vehículo más pesado, sino pues ir aligerando este vehículo. Además veíamos aparte de eso de la historia, de cómo ha ido evolucionando, pues también veíamos un poco algunos programas que se utilizaban en la industria, digo, no nomás en el área automotriz, veíamos así en general, veíamos programas que, pues obviamente dependiendo de sus aplicaciones o de sus enfoques, pues era mejor utilizar unos u otros, ¿no?
Veíamos, por ejemplo, para el área de arquitectura, veíamos AutoCAD, SketchUp, que son materiales, softwares un poco más dedicados al diseño de estructuras, de renders y cosas así. Veíamos, por ejemplo, para el área de diseño digital o de películas o cosas así, pues de programas como Blender, como ZBrush, que pues tienen otras herramientas más para enfocarse a esa rama. Y pues para el área automotriz, para el área de ingeniería, pues veíamos programas como SolidWorks, CATIA, Solid Edge, entre otros que pues obviamente tienen ya sus herramientas para, eh, digo, aparte del diseño mecánico, el diseño de piezas móviles y otras cosas, puedes hacer diferentes tipos de ensayos, ensayos mecánicos, ensayos de fluidos, de aerodinámica, entre otras cosas, que pues nos facilitan también a la hora del diseño y a la hora de la selección de materiales. Cosa que si no tuviéramos este tipo de herramientas, pues tendríamos que hacer los ensayos en una máquina que se le conoce como la máquina de ensayos universal, que pues en esta se pueden hacer ensayos de tensión, de compresión, entre otras cosas, para conocer un poco más a fondo las propiedades del material y cómo se comporta ante diferentes esfuerzos, ¿no? Y pues en base a esto, pues ya ahora sí empezar a diseñar las estructuras, ¿no? Digo, a final de cuentas, todo se va a ir uniendo poco a poco, pero pues digo, ahí vamos paso a paso. Ya en la clase número 2 veíamos, bueno, en la clase número 1 introducimos un poquito ahí el concepto de materiales, eh, un poquito la estructura así, o bueno, más bien la clasificación general de estos, que podíamos decir que eran los materiales metálicos, eh, polímeros, cerámicos, materiales compuestos, entre otras clasificaciones que hay, pero digo, básicamente nos íbamos a enfocar en estas, que son las que nos competen más en el área automotriz. Y pues eh, ya en esta clase, en la clase número 2 ya fue cuando empezamos a ver más a fondo eh, qué tenían en especial cada uno de estos materiales, porque eran utilizados en ciertas áreas del automóvil, propiedades y otras cosas que pues los hacían más idóneos para ciertas aplicaciones o para otras, ¿no? Yo, por ejemplo, veíamos que los materiales metálicos pues eran más utilizados para partes donde iban a soportar más esfuerzos estructurales que pues, por ejemplo, como un polímero o un material cerámico, no podríamos utilizarlos en ese tipo de lugares porque, por ejemplo, los materiales cerámicos son muy frágiles al momento a los esfuerzos de impacto, o los polímeros son muy sensibles a los esfuerzos de flexión y tensión. Entonces, no soportarían de la misma manera este tipo de esfuerzos, por lo que pues, se opta por materiales metálicos, como es el caso bueno, del acero anteriormente, y pues ahora que se está cambiando todo hacia el área de aluminio o aleaciones de aluminio. Y bueno, incluso también hay algunos casos que pues, se pueden realizar hasta de materiales compuestos, pero pues obviamente tienen ahí sus pros y sus contras también, ¿no? Veíamos, por ejemplo, también en partes interiores, en partes así como estéticas, pues se utilizaba también mucho materiales poliméricos, materiales compuestos, ya que son materiales muy livianos y pues que pueden resistir el paso del tiempo, ¿no? No se desgastan tan fácilmente y pues son muy duraderos. Y para el caso de los materiales cerámicos, pues también veíamos sus aplicaciones como por ejemplo en, en las bujías, en los discos de freno, en las pastillas, que pues son aplicaciones más que nada, digo, en el caso de las bujías, pues son aislantes, los cerámicos son aislantes para separar pues los dos electrodos que se tienen en la bujía, y para el caso del disco de freno y de la pastilla, pues son materiales, los cerámicos también son materiales que resisten mucho la abrasión, el desgaste, la pérdida sí, pues de filo y otras cosas. De hecho, en, en los maquinados y todo eso, digo, la mayor parte de las herramientas pues tienen también inclusiones cerámicas, por lo mismo, para evitar el desgaste que se genera durante el corte o durante la fricción. Es algo muy similar a lo que pasa acá en la parte automotriz.
en los discos de freno y en las pastillas, pues digo, se genera demasiada fricción, se eleva la temperatura y estos materiales cerámicos ayudan a evitar que se desgasten muy rápido, además de que pues ayudan a elevar el punto de fusión de estos componentes. Veíamos que, por ejemplo, los metales más o menos tenían entre 700, 800, 1500 por ahí. Digo, hay unos más, menos, pero más o menos eso es lo que se tenía de los ejemplos que vimos. Y para el caso de los cerámicos ya veíamos un punto de fusión mucho mayor. Veíamos arriba de los 2000, 2700, 2300 grados centígrados, por lo que pues ayudan mucho a resistir altas temperaturas, ¿no? Los cerámicos. En cambio, por ejemplo, también los polímeros tenían mucho menos, tenían por ahí de los 200, 300, 400 grados centígrados, cosa que pues no nos servirían para este tipo de aplicaciones que es donde se necesita resistencia a altas temperaturas, ¿no? Entonces, todo esto ya lo fuimos viendo para ampliar un poco más eh, nuestra manera de ver cómo es que se seleccionan los materiales, cómo es de que influye esa selección a la hora de tener ya nuestro producto, nuestro vehículo o lo que sea. Entonces, todo esto va a ir, eh, nos va a ir sirviendo para entender un poco más adelante también cuestiones de la estructura, cuestiones de aerodinámica y cómo ya ir ahora sí como juntando todo para el diseño de este vehículo, ¿no? En la tercera clase, digo, veíamos cosas un poquito ya más de química, no tanto materiales en cuanto a estructuras o cosas así. Veíamos composiciones dentro de las baterías, veíamos los diferentes tipos de baterías que hay. Digo, aquí en el GIF que está, se presenta una batería de ácido plomo, pero pues, veíamos desde este tipo de baterías que son las más comunes en los vehículos de gasolina hasta las baterías que utilizamos en los vehículos eléctricos. Veíamos de níquel cadmio, níquel hierro, veíamos las de litio, las de ion de litio polímero, las LiFeP4 que son las de litio ferrofosfato. Veíamos eh, cómo estaban compuestas, cuál era su estructura, cómo funcionaban. Veíamos un tipo en especial de elementos que estaban, si recuerdan, en la primera columna de la tabla periódica, que son considerados como metales alcalinos. Estos metales mencionábamos que eran metales muy reactivos, lo que pues ayudaban a que funcionaran como electrolito dentro de estas baterías. Y aparte de otros elementos que veíamos que pues también eran muy reactivos y que pues ayudaban o estaban presentes durante la reacción de, dentro de estas baterías, ¿no? Digo, a pesar de que no, quizá por ejemplo estas baterías de ácido plomo no tienen una función estructural, ya en el caso de los vehículos eléctricos, incluso en algunos híbridos, las baterías al estar en ciertas partes, como en la parte de abajo del chasis o en ciertas partes de la parte trasera o del asiento, pues pueden sustituir vigas, pueden sustituir eh, otro tipo de elementos estructurales y por ende pues se tienen que diseñar pensando en eso, o sea, se tiene que diseñar aparte de tener una carcasa para proteger nuestra batería de cualquier golpe o de cualquier daño, pues se tiene que pensar que esa plancha o esa parte de la batería pues también va a funcionar como soporte o como estructura, ¿no? Entonces se tiene que también ver qué material se va a utilizar, qué tipo de esfuerzos va a resistir para poder generar eh, una carcasa o una plancha donde van a estar las baterías que pues pueda cubrir todas estas implicaciones, ¿no? Entonces ya podemos ver que en cuanto a los vehículos eléctricos, pues sí tiene una función un poquito estructural, ¿no? Digo, obviamente tenemos como quiera todo nuestro chasis, ahorita vamos a ver algunos componentes estructurales como los largueros, los travesaños, entre otras cosas, que pues ayudan a soportar diferentes tipos de esfuerzo y también vamos a ver cuáles tipos de esfuerzos están implicados. Bien.
Vamos a empezar con, ahora sí, con lo de esta clase, lo de la parte de estructuras. Vamos a empezar con un concepto que se le conoce como mimetismo. El ser humano, por naturaleza, pues digo, es muy observador y gracias a esto ha ido desarrollando diferentes objetos, diferentes productos, diferentes cosas en base a lo que observa en la naturaleza, en base a lo que observa a su alrededor, a los animales, a diferentes cosas que hay como les mencioné, en la naturaleza, que pues, por ejemplo, aquí en el caso de para enfocarnos ya las estructuras, pues puse el esqueleto, ¿no? Que es el que vendría siendo como la estructura de nuestro cuerpo. Si comparamos la imagen del esqueleto con la imagen de las demás, por ejemplo, de la construcción, del automóvil, del avión, del barco, o bueno, de la parte del barco, podemos ver un ligero parecido y pues nos damos cuenta del concepto que les acabo de mencionar, ¿no? Que pues vemos mucho en base a cosas de la naturaleza para generar diferentes estructuras o diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de la construcción, pues tenemos vigas, tenemos, no recuerdo cómo se llaman los componentes que van dentro de los herramientas o de las vigas de carga, que son también prácticamente varillas, ¿cómo se llama? Como amarradas, que pues podemos relacionarlas con huesos o con ciertas partes del cuerpo humano. Eh, por ejemplo, acá también del lado izquierdo abajo, la parte, es una parte de la estructura de un barco, pues podemos, quitando las placas y la superficie, pues podríamos relacionarlo hasta con la caja torácica, ¿no? O sea, podemos ver que hay una, un componente longitudinal y luego después puros como costillas. En el caso del vehículo también podemos ver algo muy similar, en el caso del avión, que también de hecho algunas partes se les conoce como costillas o como, eh, no recuerdo ahorita el otro nombre, sí también que es parecido del cuerpo humano, pero pues digo, básicamente podemos ver una similitud, ¿no? En relación al cuerpo humano e incluso pues digo, podemos relacionarlo con otras cosas, ¿no? Pero en base a esto se ha generado este tipo de innovaciones en estructuras eh, y ha ido poco a poco avanzando. Obviamente ya no nomás es cuestión de copiar una estructura, obviamente también hay que pensar en el tipo de material que tenemos que utilizar y esto pues va a ser en base a los esfuerzos que se van a generar, que ahorita vamos a entrar un poco más a fondo sobre esos tipos de esfuerzos. Algunas características que se buscan en el diseño estructural. Eh, digo, hay muchas, pero digo, principalmente tenemos estas tres. Para empezar, la seguridad. Dice que las estructuras deben proteger a los ocupantes en caso de accidentes. Digo, a lo mejor podríamos pensar que los vehículos de antes, al ser de materiales más resistentes o de acero o pues sí, materiales más duros, pues eran más seguros, ¿no? Sin embargo, pues digo, también tienen sus contras, ya que si el material no tiene la capacidad de absorber el impacto o de absorber ciertos esfuerzos, pues estos esfuerzos se van a ir a lo que está dentro del vehículo, en este caso a los ocupantes. Es por eso que pues han ido cambiando estos materiales a materiales con otras propiedades, que lo veíamos por ejemplo en la clase 2, que materiales con cierta tenacidad, con cierta utilidad, para que puedan absorber ese impacto y no transmitirlo hacia la parte de adentro, ¿no? Evitando así o minimizando el riesgo de cualquier accidente para el ocupante. Tenemos otra característica, la eficiencia. Un diseño estructural óptimo contribuye a la reducción de peso, mejorando el rendimiento y la eficiencia energética. Esto, digo, aquí ya influye mucho el tema de materiales, que si a lo mejor, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, un acero y tiene que ser una viga de cierto diámetro, de cierto volumen, pues quizá a lo mejor al cambiarlo a un aluminio, bueno, en este caso una aleación de aluminio o algo así, pues ya sea que pueda ser la misma,
la misma forma, el mismo tamaño, pero pues va a pesar mucho menos. O incluso si tiene mejores propiedades, pues podemos reducir todavía más esa geometría y pues ahorrar mucho más peso y mejorar el rendimiento de nuestro vehículo. Obviamente, digo, ya depende mucho de las características de los materiales y digo, no tampoco es sustituir por sustituir, digo, obviamente se estudia, ¿no? Todo eso. Y pues otra característica que también se tiene es en cuestión del rendimiento, dice la rigidez y la distribución de esfuerzos afectan la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo. Eh, Algo muy importante también es cuestiones de esta distribución de esfuerzos, pues digo, se ve mucho también en el área eh, del análisis del elemento finito, que ahorita vamos a ver un poquito la definición de esto y más o menos a qué está enfocado, pero con esto podemos ver, con este tipo de análisis podemos ver eh, cómo se concentran los esfuerzos en diferentes puntos No y a sé, partir de eso, pues ya mire, ahora ya francamente ya no nos va a dejar el agua. ¿hay alguna pregunta Mire, o alguien se le activó el micrófono? Ok, bueno, lo que mencionaba, estas pruebas de análisis de elemento finito nos muestran puntos críticos donde se concentra la mayor parte de los esfuerzos y pues nos ayudan a generar otro tipo de estructuras para distribuirlos de mejor manera y pues evitar cualquier eh, que pueda afectar a la larga a esta parte de la estructura. Igual también digo que vamos a ver un poco más en otras clases de cuestiones de aerodinámica, cosas así, pues digo, también se maneja un término que se le conoce como centro de gravedad o centro de masas, que pues digo, dependiendo del peso, dependiendo cómo se distribuyen las cosas, pues se puede ir moviendo y pues puede ocasionar que tenga mejor estabilidad, que tenga mejor adherencia al piso o que pueda incluso volcarse en caso de que no esté bien distribuido este centro de gravedad, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que analizar para a la hora de diseñar un vehículo. Bien, vamos a ver ahora algunos de los componentes estructurales, los principales. De hecho, aquí en el GIF que está en la pantalla podemos ver la parte que es como color cobriza. Eh, Eso es lo que se mencionaba, que se buscan que sean materiales que puedan absorber este tipo de impactos y pues para no transmitirlos al interior del vehículo, ¿no? Obviamente siempre se va a transmitir algo, pero pues más se vaya hacia el material o hacia los componentes, pues mejor que, a que cause un daño severo hacia el ocupante, ¿no? O hacia los pasajeros. Pero pues digo, todo esto se busca para maximizar la seguridad dentro del vehículo. Bien, el primer componente que vamos a ver es el bastidor. Así que el bastidor es la estructura de base sobre la cual se montan todos los componentes de un vehículo, incluyendo el motor, la transmisión, la carrocería y otros sistemas. Actúa como el esqueleto del automóvil, proporcionando soporte y rigidez. Esta es lo que tenemos en la parte de abajo de algunos vehículos, que pues digo, ahorita vamos a ver un poquito más adelante los componentes que lo componen, pero vamos a ver que este bastidor, por estos componentes o por la distribución de estos componentes, puede soportar ciertos o diferentes tipos de esfuerzos dependiendo de la situación. Digo, vamos a hablar así como que de cada uno de estos, pero no necesariamente tiene que ser o que nada más soporta esfuerzos de tensión o nada más de compresión, sino casi siempre es o siempre es ¿cómo se llama? Como una suma de esfuerzos, ¿no? Sí, sí, puede ser que digo, ahorita sobre todo lo vamos a hacer en la parte de flexión, que pues aunque se está flexionando, digo, hay una parte de la viga que va a tener un esfuerzo de tensión y otra parte de compresión, o si está torsionando también va a estar implicados ahí otros tipos de esfuerzos, entonces casi siempre es la suma de varios esfuerzos en la misma, dentro de la misma viga o dentro de del mismo componente estructural. En este caso, el bastidor dice que soporta esfuerzos de tensión y compresión cuando el vehículo está en movimiento o se enfrenta a cargas externas, como al cargar peso o pasar sobre baches.
En cuanto a la torsión, dice que al tomar curvas o conducir sobre superficies irregulares, digo, esto es algo que quizá no notemos así muy a detalle, pero sí se siente de repente cuando el vehículo, al momento de estar en un terreno irregular, pues empieza a hacer esto, ¿no? Y genera ese tipo de esfuerzos de torsión que quizá el vehículo esté diseñado para esto, pero cuando hay cargas cíclicas, pues sí puede llegar a provocar algún desgaste o incluso la fatiga del material, hasta pues llegar a la fractura o algún daño estructural. Eh, Otro esfuerzo que soporta dice que es la fricción durante la aceleración, el frenado y en situaciones de carga pesada. Igualmente, al momento de a lo mejor cargar una parte de más, pues va a hacer que se genere cierto esfuerzo de flexión y obviamente no va a ser tan exagerado, bueno, dependiendo de la carga que se esté soportando, pero pues digo, va a ir en función de eso. Otro esfuerzo que se soporta, los esfuerzos cortantes, dice que en las uniones del bastidor, en áreas donde se ensamblan otros componentes como los ejes. Aquí básicamente son esfuerzos que eh, van a actuar como de manera perpendicular en la superficie y van a hacer que se vaya como deslizando el material hasta que llegue a cortarse, por eso se le conoce como esfuerzo cortante. Entonces, todos estos tipos de esfuerzos eh, pueden llegar a ocasionar una fractura en el material o algún daño estructural si no se contemplan los materiales adecuados o incluso la forma de la estructura correcta, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito sobre esto. Aquí por poner algunos ejemplos de los tipos de bastidor que existen, tenemos por ejemplo los bastidores en escalera, que pues básicamente es por eso, ¿no? Que se asemeja a una escalera con dos largueros longitudinales unidos por varios travesaños. Los largueros básicamente son lo que va de la parte de adelante a la parte de atrás y lo tenemos de ambos lados y los travesaños pues lo que los unen de manera de lado a lado. Dice que su uso común es en vehículos todoterreno, camiones, SUVs, debido a su alta rigidez y resistencia. Algunos esfuerzos que soporta, altas tensiones y compresiones, así como torsiones significativas durante la conducción de terrenos difíciles. Pero esto lo podemos ver, ya que al tener estos travesaños, pues van a ayudar un poco más a mantener esa rigidez durante los esfuerzos a torsión, eh, al tener también como que estar limitados por los largueros, pues también ciertos esfuerzos a lo que viene ahí de tensión y compresión. Entonces, ese tipo como lo mencioné aquí, pues digo, lo podríamos dejar como para este tipo de vehículos, ¿no? Todoterrenos, camiones y SUVs. Digo, va a haber otros tipos de bastidores o otros tipos de chasis que pueden ser utilizados, pero pues digo, son dependiendo ya ahora sí de lo que se esté buscando y incluso también puede depender a lo mejor de los materiales. El siguiente tipo es el bastidor en X. Podemos ver que tiene una estructura literalmente en una X y que se extiende entre los largueros principales, proporcionando una mayor resistencia a la torsión. Dice que es utilizado en algunos vehículos deportivos y automóviles antiguos. Algunos esfuerzos que soporta, dice que tiene una mejor resistencia a la tensión, a la torsión, perdón, y a la flexión en comparación con el bastidor de escalera. Esto se debe pues, a que tenemos justo donde se forma la X, en el centro pues tenemos una mayor cantidad de material, lo que pues ayuda mucho a este tipo o a soportar este tipo de esfuerzos. Y por último tenemos el bastidor de plataforma. Dice que el bastidor de plataforma es una estructura plana y rígida que forma la base del vehículo sobre la cual se montan los componentes, incluyendo el motor, la transmisión, la suspensión y la carrocería. Dice que el bastidor de plataforma se utiliza comúnmente en automóviles de pasajeros como sedanes y vehículos de lujo, donde la rigidez estructural y la comodidad de conducción son prioritarias. Y pues digo, también lo podemos ver incluso en algunos vehículos eléctricos. En este caso, pues soporta esfuerzos de torsión, compresión, flexión y de corte.
Otro componente que vamos a ver es el chasis. Dice que el chasis proporciona la rigidez estructural necesaria para soportar y distribuir cargas durante la conducción, protege a los ocupantes y a los componentes internos y soporta los esfuerzos que se generan durante la operación del vehículo. Algunos esfuerzos que se soportan, tenemos igual tensión y compresión, eh, igualmente debido al peso del vehículo, al de los ocupantes o cualquier carga o peso que se le agregue, hay esfuerzos a la torsión, al realizar giros o cuando el vehículo experimenta fuerzas laterales, flexión por cargas dinámicas como pasar sobre baches y transportar cargas pesadas, y esfuerzos de corte en las uniones del chasis y áreas de alta tensión como en los puntos de montaje de la suspensión. Y obviamente dependiendo, aquí podemos ver que dependiendo de la carga que se genera o que le pongamos nosotros, del peso, del terreno irregular, pues todo esto va a generar diferentes tipos de esfuerzos. Y como les digo, pues es una combinación de todos estos. No, no, no quiere decir que nada más eh, actúe nada más de una cierta manera, sino que pues siempre es una combinación de diferentes esfuerzos por la geometría del material. Bien, vamos a pasar a otro componente que es la carrocería. Dice que la carrocería proporciona protección a los ocupantes, reduce la resistencia aerodinámica, mejora la estética del vehículo y contribuye a la seguridad en caso de colisiones. Como aquí lo menciona, pues digo, ya ahora sí que es la parte externa, la parte estética que vamos a ver del vehículo. Y pues como ya lo mencionamos en la primera clase, eh, esta parte externa, pues digo, las curvas que se generen, las entradas de aire, todas las formas que tenga la carrocería, pues va a ayudar mucho a esta resistencia aerodinámica, a que fluya mejor el viento, a que eh, no se genere una fuerza de arrastre que entorpezca el paso o la velocidad del automóvil. Digo, y entre otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la carrocería, pues digo, tenemos esos esfuerzos. En el caso de tensión y compresión, eh, dice que la carrocería debe soportar los esfuerzos causados por el peso del vehículo y los impactos durante la conducción. En este caso, digo, al ser una parte externa, que en el caso que ahorita vamos a ver en el caso de torsión, para los chasis de monocasco, pues iban a soportar un poco más de esfuerzos, pero para las carrocerías que son independientes del chasis o del bastidor, pues es más como protección, por así decirlo, que es lo que menciona aquí en el caso de tensión y compresión. Eh, en el caso de la torsión, dice que los vehículos monocasco, de chasis de monocasco, la carrocería contribuye a la rigidez torsional del conjunto. Al ser una sola pieza, pues digo, se va a distribuir el esfuerzo que se esté generando en el bastidor o en el chasis y pues va a afectar también a la carrocería. Flexión en vehículos con chasis integrados. La carrocería también soporta la flexión bajo cargas dinámicas. Y corte durante impactos laterales. La carrocería está diseñada para dispersar y absorber la energía, minimizando el daño a los ocupantes. Eso es lo que mencionábamos anteriormente en cuestiones de los materiales y cosas así. Y aparte de que pues también tiene que ver la estructura de absorber este tipo de impactos para minimizar la vibración o el impacto que llega a la cabina y, pues obviamente proteger a los pasajeros. Algunos tipos de carrocería que hay, lo mencionamos, el monocasco. En este diseño, la carrocería y el chasis forman una sola estructura unificada. Es común en la mayoría de los automóviles modernos. Hay algunos esfuerzos que soporta, es que soporta esfuerzos a la torsión, a la flexión, al corte, y pues ofrece una estructura más ligera y rígida en comparación a los diseños tradicionales. Tenemos otro tipo de carrocería que se conoce como modium frame o cuerpo sobre bastidor. En este caso, pues tenemos el bastidor separado de la carrocería y pues es común en camiones, SUVs y vehículos todoterreno. Esfuerzos que soporta, dice que
La carrocería maneja principalmente los esfuerzos aerodinámicos y los impactos menores. Eso es lo que mencionaba, que al estar separados del bastidor, pues realmente no afecta tanto los demás esfuerzos que mencionábamos, ya que estos esfuerzos ahora los va a soportar lo que es el puro bastidor, ¿no? Que es lo que menciona aquí, que el bastidor soporta los esfuerzos principales. Y tenemos otros tipos es como coupé o cabriolet. Son carrocerías con diseños específicos que pueden ser más aerodinámicas coupé o abiertas cabriolet. Esfuerzos que soporta, depende del tipo, soportan torsión y flexión en diferentes niveles. Obviamente, dependiendo del tipo de vehículo, de aquí ya vamos viendo entre la carrocería, el chasis, el bastidor, que pues dependiendo de la aplicación del vehículo, dependiendo del terreno, dependiendo de a lo mejor de la cantidad de pasajeros, de para qué se va a utilizar, si para carga, para transporte o para qué tipo de utilidad va a tener, pues ya podemos ir viendo qué tipo de estructura podemos utilizar o qué es lo más óptimo para estas aplicaciones, ¿no? Digo, aparte de lo que ya conocemos de materiales que posteriormente vamos a ir aplicando a todo esto. Bien, vamos a ver ahora los tipos de esfuerzos que mencionamos. Ya la definición un poquito más a fondo. Aquí en este caso, en la imagen podemos ver, bueno, en el GIF, podemos ver una animación de un análisis de elemento finito, que pues esto nos va a ayudar a ver un poco más, o bueno, ya a la hora de hacer el diseño y todo eso, a ver cómo afectan este tipo de esfuerzos sin necesidad de tener que estarlos probando en una aplicación real, ¿no? Obviamente, pues tiene sus pros y sus contras. eh, un análisis de elemento finito, a pesar de que son resultados muy cercanos a la realidad, pues obviamente se tienen o se obtienen bajo condiciones ideales. Es decir, o sea, aun y cuando se ingresan ciertos valores, quizá de temperatura, de valores de material, eh, de condiciones externas, cargas y otras cosas, pues la realidad es de que no, los materiales pueden variar un poco, la temperatura, la altitud, la presión, entre otros factores de ambientales, pues pueden variar de una zona a otra, eh, entre otras cosas, ¿no? Que no se pueden contemplar todas, pero pues se trata de contemplar eh, ahora sí que casi casi el peor escenario posible para eh, que cumpla en todas estas áreas, ¿no? Y pues ya, aun y cuando no se tengan como que el resultado más realista posible, pues el resultado que se tiene es muy cercano a la realidad y pues nos ayuda a ahorrar mucho tiempo, dinero y pues ya nos da una base, ¿no? No empezamos desde cero, no empezamos en blanco, sino que ya empezamos desde algo que ya con simulación podemos ver que puede funcionar em, en la realidad, ¿no? Y ya pues posteriormente ahora sí hacer los prototipos y hacer pruebas ya reales y todo, y ya después pasar al producto final. En este tipo de análisis podemos ver que hay como secciones que se van haciendo dentro del programa que se les conoce como mallas y se van generando diferentes puntos a los cuales se les conoce como nodos. En base a estos se pueden ver cómo se concentran estos esfuerzos en diferentes puntos de la estructura. Incluso pues, el programa te lo muestra por colores, donde las partes rojas es donde está más, donde hay más concentraciones de esfuerzos y pues es más probable que el material o la estructura falle. Pues, todo esto también se puede después, ya sea por modificar el material para que resista más en estas zonas o generar ciertos nervios o soportes para ayudar un poco más a transmitir los esfuerzos de manera más pareja, ¿no? Y evitar este tipo de zonas rojas donde pues se concentran muchos esfuerzos y pueden provocar alguna una fractura o algún problema más adelante. Bien, vamos a empezar ahora con los esfuerzos de los que hablábamos.
En este caso, el primer esfuerzo es el de esfuerzo de tensión. Dice que la tensión es el esfuerzo que ocurre cuando una fuerza intenta estirar o alargar un material. Este esfuerzo se genera cuando las fuerzas actúan en direcciones opuestas a lo largo del eje del material. Como podemos ver aquí en el GIF, tenemos una barra y pues las fuerzas que se están aplicando están en direcciones opuestas, alargando este material, como lo menciona la definición. Esto lo que genera es un adelgazamiento en cierta zona del material o de la estructura, lo cual puede provocar una fractura o algún daño ya más adelante, ¿no? Eh, en la clase número 2 veíamos un concepto que era el módulo de Young o el módulo de elasticidad, que esto lo que nos sirve es para esto. Nosotros podemos ver, dependiendo del material, eh, qué tanto esfuerzo puede soportar antes de que su deformación sea permanente y también cuánto esfuerzo puede soportar antes de que llegue a esta fractura. Hay un punto, dependiendo del material, donde si nosotros aplicamos una carga y la soltamos, el material vuelve a regresar a su estado original. Sin embargo, hay otro punto donde si seguimos aplicando cierta carga, pues este material se va a deformar y ya no va a regresar a su estado original, lo cual puede provocar deformaciones y otras cosas dentro de nuestro vehículo. Pero hay otro donde si seguimos aplicando más y más carga, pues va a pasar lo que se ve ahí en el GIF, que literalmente se parte el material. Entonces, este ya es una fractura que pues va a provocar ya un daño más severo en nuestra estructura. Dice que se puede encontrar en componentes como los cables de freno, digo, en los vehículos más antiguos, los cinturones de seguridad y en los tirantes de suspensión. Este es donde principalmente se pueden provocar este tipo de esfuerzos debido a esta tensión que hay. Dice que la tensión puede causar alargamiento en los materiales, lo que puede llevar a deformaciones permanentes si el esfuerzo supera el límite de elasticidad, que es lo que les mencionaba con relación al módulo de Young. Llega un punto donde el material ya no regresa a su estado original, sino que pues ya se queda así como haya quedado, ¿no? Y dice que se utilizan materiales con alta resistencia a la tensión, como aceros de alta resistencia para evitar deformación excesiva. Y pues también se diseñan los componentes para soportar cargas mucho mayores que las normales. Eso es algo muy importante que, digo, vamos a ver que para cualquier tipo de esfuerzo o cualquier tipo de aplicación, pues se tiene que tomar cierto margen como de seguridad o cierto margen de sobra para caso de cualquier uso excesivo del material, ¿no? Y pues que no sea como que nada más hasta ahí y se acabó, no, como que ya tiene que tener un margen de seguridad. El siguiente esfuerzo es el esfuerzo de compresión. Dice que la compresión es el esfuerzo que se produce cuando una fuerza intenta reducir o acortar un material. Como lo podemos ver aquí en el GIF, en este caso las fuerzas están aplastando el material, lo que generan un defecto que se le conoce como abarrilamiento, que pues básicamente como su nombre lo dice, pues se forma como un pequeño barril, ¿no? Dice, este tipo de esfuerzos es común en los pilares de la carrocería, el chasis y los neumáticos. Obviamente dependiendo de las cargas, pues digo, en el caso de los pilares, pues son los componentes que tenemos de manera vertical al lado entre las puertas y pues a lo mejor en una volcadura o al momento de aplicar cierta fuerza, pues puede provocar esa compresión de este tipo de esfuerzos de componentes estructurales. Digo, también lo vemos, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, ¿no? Por el mismo peso del automóvil o el peso de los pasajeros, o si le ponemos más carga, no sé, a lo mejor cargamos unos bultos de cemento en la cajuela, pues las llantas van a ir comprimiéndose por este tipo de cargas. Dice, la compresión puede causar aplastamiento o pandeo en los materiales si la carga es demasiado alta, comprometiendo la integridad estructural, que es lo que mencionábamos, ¿no? Digo, de pandeo en caso de que sean unas eh, superficies muy delgadas y pues aplastamiento o abarrilamiento cuando son, como el caso aquí, que es un cilindro o alguna geometría un poco más contundente, ¿no?
Dice, para controlar la compresión se emplean diseños que que distribuyen las cargas de manera uniforme, como estructuras trianguladas o vigas con secciones transversales optimizadas. Además, se seleccionan materiales con alta resistencia a la compresión y se refuerzan las áreas críticas. Aquí digo, ya lo veíamos bueno, ahorita lo explicaba en el caso de donde está el GIF del elemento finito, de análisis del elemento finito, que pues digo, nos ayuda a ver ese tipo de áreas de áreas críticas para reforzarlas, para poner ciertas vigas, para poner ciertos nervios que nos ayuden a distribuir un poco mejor estos esfuerzos. Igual pues la selección del material, eh, y esto que dice de las estructuras trianguladas o vigas, digo, antes teníamos un grupo de personas más jóvenes, de secundaria, primaria. Yo siempre les comentaba el ejemplo de que hay un videojuego que se llama Bridge Constructor. Uno de de los consejos que te da ahí al principio, digo, es un juego que haces puentes y ves cómo se van concentrando los esfuerzos al momento de pasar unos carros, se van poniendo las vigas en color rojo, cosas así. Y pues hay un consejo que te da que pues, dice que los triángulos son las estructuras más fuertes, ¿no? Esto pues lo podemos ver en en muchas aplicaciones, desde la industria de la construcción, aquí también, por ejemplo, en el caso de los automóviles, podemos ver que hay partes donde se generan ciertos triángulos. eh, Igual, por ejemplo, también ciertos arcos también ayudan mucho a a la distribución de esfuerzos. En cambio, si tuviéramos a lo mejor un ángulo recto o ciertos tipos de ángulos, pues generarían que el material se diera mucho más fácil. Entonces, hay ciertas geometrías que pues ayudan mucho a la distribución de esfuerzos dentro de la estructura. Otro tipo de esfuerzo que tenemos es el esfuerzo de torsión. Dice que la torsión es el esfuerzo que se genera cuando se aplican fuerzas que intentan girar o torcer un material alrededor de su eje longitudinal. Como lo podemos ver aquí en el GIF, digo, es un esfuerzo se está aplicando a lo largo del eje longitudinal y pues está torciendo el material. Dice, se puede observar en componentes como los ejes de transmisión, dirección y de los ejes de las ruedas. ¿Esto por qué? Porque al momento de tener cierta velocidad y a lo mejor de frenar o de hacer un cambio, o de hacer cierta alteración, pues mientras una parte se está por la misma inercia quiere seguir girando, pues la otra parte a lo mejor quiere detenerse y pues se genera ese esfuerzo de torsión, que digo, son materiales que están preparados o componentes que están preparados para eso, pero pues digo, las cargas cíclicas pues va a llegar un punto en que va a hacer que se fracturen. Dice que la torsión puede provocar la rotación o deformación del material. Si la torsión es demasiado alta, puede llevar a la fractura o a la fatiga del material con el tiempo. Digo, es lo que veíamos también con los demás tipos de esfuerzos, que a la hora de aplicar ciertas cargas cíclicas, pues llega a este punto, ¿no? Donde ya el material se fatiga tanto que pues tiende ya a la fractura. Dice que se utilizan materiales con alta resistencia a la torsión, como aceros aliados, y se diseñan los componentes con secciones transversales que resistan a la torsión. Como ejes huecos, por ejemplo. Dice que los estabilizadores de torsión también se emplean para controlar el balanceo del vehículo en las curvas. Básicamente, esos estabilizadores, pues es una barra rígida que va de lado a lado para evitar esos esfuerzos de torsión al momento de las curvas. Y pues, eh, como lo mencionamos con el caso de de los triángulos y de las curvas, o bueno, de los arcos, aquí también podemos ver que un cilindro hueco también puede soportar mucho o puede ser una geometría que puede soportar en mayor medida estos esfuerzos de torsión. El siguiente esfuerzo que vamos a ver es el esfuerzo de flexión. Dice que la flexión es el esfuerzo que se produce cuando una fuerza intenta curvar o doblar el material. Aquí es donde les comentaba que podemos ver en mejor medida cómo actúan más esfuerzos. Eh, Mientras podemos ver que la barra mediante la carga que se le está aplicando,
tiene una deformación o un esfuerzo por la misma flexión que se está aplicando, pues podemos ver también que esta parte de aquí se está comprimiendo. Entonces tenemos también un esfuerzo de incompresión en la parte de arriba, ya que es como si esta parte, o sea, se estuviera jalando hacia el centro y esta parte de acá hacia el centro, y pues se genera este esfuerzo de tensión, de compresión, a la vez que se genera el esfuerzo de flexión. Y del otro lado de la barra, en la parte de abajo, pasa lo contrario. Ahora tenemos un estiramiento que pues está provocando ese esfuerzo ahora a tensión. Entonces, realmente, pues se van, en las estructuras, pues tenemos una combinación de esfuerzos, ¿no? No nada más, es raro que afecte nada más un tipo de esfuerzo, sino que por el mismo movimiento, por la misma geometría del material, pues puede, puede ser esa combinación que les comento. Es común en partes como las barras de suspensión, el chasis y las vigas longitudinales. La flexión puede causar deformaciones permanentes o incluso roturas si el esfuerzo es excesivo. Con el tiempo, la repetición de esfuerzos de flexión puede llevar a la fatiga del material, que es lo mismo que veíamos en los demás tipos de esfuerzos. Digo, esas cargas cíclicas, pues es lo que va a llevar al material a fracturarse. Se emplean en materiales con alta resistencia a la flexión y se diseñan componentes con perfiles que maximicen su resistencia, como las vigas en I o en H. También se usan amortiguadores y resortes para absorber las fuerzas que causen la fricción. Este tipo de vigas también incluso las podemos ver en construcción, que pues utilizan ciertas vigas en forma de I o de manera acostada en forma de H para distribuir los esfuerzos o soportar ciertos esfuerzos que si a lo mejor fuera una sola placa, pues sería muy fácil de flexionar o de torcer. En cambio, al tener una geometría tipo I o tipo H, pues generan generan una mayor resistencia a esta flexión o a esta torsión y pues digo también a los esfuerzos que ya veíamos de tensión y compresión. Entonces digo, también tiene mucho que ver, aparte de el material, pues la geometría de nuestra estructura para disipar o absorber mejor estos esfuerzos. Y por último tenemos el esfuerzo de corte. El esfuerzo el de corte ocurre cuando dos fuerzas paralelas pero en direcciones opuestas actúan sobre un material, intentando deslizar una sección sobre otra. Aquí, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, el material o la pieza se va deslizando poco a poco hasta que llega un punto donde se va a cortar. Por eso se le conoce como esfuerzo de corte. Ese esfuerzo se puede encontrar en los pernos, los remaches, las uniones entre componentes y los sistemas de frenos. Y es muy común verlo sobre todo en pernos y remaches, ya que al unir dos superficies y estar en constante movimiento, pues va generando ese esfuerzo cortante en el remache o en el perno que los está uniendo, hasta llegar a fracturar este sistema de sujeción. El corte puede causar deslizamiento entre las partes del material, lo que puede llevar a fallos en las uniones, desprendimientos o grietas. Para controlar el esfuerzo de corte, se utilizan uniones más fuertes como pernos de alta resistencia o soldaduras adecuadas. Además, se diseñan las uniones para distribuir el esfuerzo de corte entre varios elementos, reduciendo la carga sobre cada uno de ellos. Digo, aparte de este tipo de componentes, digo, también se presenta mucho en engranes. Por ejemplo, cuando están en un funcionamiento y hay algún golpe, pues ese mismo golpe puede provocar un esfuerzo cortante que rompa los dientes. Es por eso que también se utilizan mucho lo que son los valeros o rodamientos, y pues por eso también hay muchos tipos de estos, ¿no? Hay de bola, hay de cilindros, eh, hay lisos, hay cónicos, hay diferentes que obviamente cada uno de estos pues no es nada más por la forma o la geometría que tenga que tener, sino que pues aguantan más un esfuerzo o un tipo de esfuerzo u otro, dependiendo de lo que se esté
de la aplicación que vaya a tener, ¿no? Y por eso se utilizan. Igual también los tipos de granes y todo eso. Te ayudan mucho a soportar un poco más este tipo de esfuerzos. Algunos componentes estructurales que, bueno, dentro de los que veíamos ya del chasis, el bastidor y así, algunos componentes que soportan este tipo de esfuerzos principalmente, pues tenemos a los largueros, los travesaños, los pilares. Podemos ver que los largueros, pues, como lo mencionamos, son componentes estructurales longitudinales, que lo podemos ver aquí en la imagen, que va de la parte de adelante a la parte de atrás del automóvil. En el caso de de los travesaños, pues unen a estos largueros. Y en el caso de los pilares, pues, son las columnas que tenemos por ejemplo, en las puertas o así, que pues ya unen eh, el piso con el techo, por así decirlo, el bastidor con la parte de arriba del vehículo o con la carrocería. Y pues todos estos proporcionan cierta rigidez estructural y pues en el caso de los pilares, pues protegen también en mayor medida a los pasajeros, ¿no? Y obviamente dependiendo de estos componentes, dependiendo de su geometría, dependiendo de su orientación, pues van a soportar diferentes esfuerzos. Por ejemplo, tenemos que para los largueros tenemos esfuerzos de tensión, de compresión, de torsión, de flexión y de corte, mientras que para los travesaños pues tenemos similares, pero pues, no tenemos tanto esfuerzo, no soporta tanto esfuerzo a la tensión, o no hay tanto esfuerzo en la tensión en estos elementos, ya que pues están limitados por los largueros, ¿no? Entonces no se pueden alargar tanto, ¿no? Es por eso que pues, tenemos los demás esfuerzos, pero pues el otro no aplicarían en mayor medida. Y por ejemplo, en el caso de los pilares, pues tenemos torsión, compresión y de corte, dependiendo del esfuerzo que se está aplicando. Hacia grandes rasgos, digo, ya hablábamos de material la clase pasada, pero pues digo, aquí podemos ver un poquito de los materiales que se utilizan y ahora sí, específicamente en el chasis, que es el acero al carbono y acero aliado, el acero de alta resistencia, el aluminio y el acero galvanizado. Principalmente el acero galvanizado es más para la parte externa, para la carrocería, ya que pues ofrece una buena resistencia a la corrosión y pues incluso también podría ser utilizado el aluminio. El aluminio también tiene muy buena resistencia a la corrosión. Eh, en el caso del chasis y de todos los componentes estructurales, pues digo, anteriormente se utilizaba más esto que podemos ver en la imagen, que pues podemos ver que predomina bueno, prácticamente en todo el acero, obviamente de diferente tipo, pero pues digo, como ya les mencionaba, actualmente pues eh, se está utilizando en mayor medida el aluminio, ya que pues con las mismas aleaciones y opciones de otros materiales, pues se pueden obtener las propiedades del acero y pues por lo que mencionaba en la clase número 2 que pues el aluminio tiene una densidad de casi de un tercio de la del acero. Entonces esto le proporciona a nuestra estructura pues la misma resistencia que le proporcionaría el acero, pero pues con un mayor peso, con un menor peso. Eh, de hecho, hace un par de días fui a una exposición, o bueno, una serie de conferencias que hubo ahí en Cintamex, que se llama Alumex. Eran diferentes expositores relacionados a los procesos de fundición de aluminio y otras cosas. Entre ellos hubo un doctor que mencionaba mucho cómo ha ido evolucionando todo esto de los materiales en la industria automotriz. Y pues él mencionaba que actualmente casi el 80-90% del vehículo pues ya casi va a ser fabricado de aluminio, sobre todo en el caso de los vehículos eléctricos. Pues ya vemos que por lo que veíamos anteriormente, pues tenemos de dos, o hacer
un sistema de propulsión más eficiente o reducir el peso. Pues lo que se está optando es reducir el peso, entonces por eso se está utilizando el aluminio. Además de que pues en las baterías, los componentes de la carcasa del motor, los componentes del convertidor y todo eso, pues digo, en su mayor parte son aluminio y pues se ocupan gran parte también ya del vehículo, ¿no? Entonces gran parte del vehículo ya está siendo fabricada completamente de aluminio y pues es la tendencia que se tiene para un futuro, ¿no? Ya cada vez sacar más aleaciones de aluminio con cada vez mejores propiedades y menor peso. Bien, una de las maneras para seleccionar los materiales, eh, dependiendo de lo que queramos hacer o dependiendo de los esfuerzos que tengan que resistir y todo esto, pues era, o bueno, es por medio de ensayos mecánicos. Estos ensayos mecánicos son pruebas realizadas a materiales para determinar sus propiedades físicas y de comportamiento bajo diferentes condiciones de carga, que pues son los esfuerzos que veíamos, ¿no? De la tensión, compresión, torsión y flexión. Estos ensayos son fundamentales en el área de materiales porque permiten evaluar la resistencia, ductilidad, tenacidad, dureza y otros atributos críticos que determinan la idoneidad de un material para aplicaciones específicas. Son conceptos que veíamos en la clase número 2 en cuestión de propiedades del material, ¿no? Y pues, dice que al comprender cómo un material responde a las fuerzas aplicadas, los ingenieros y científicos pueden seleccionar y diseñar materiales que cumplan con los requisitos de seguridad, eficiencia y durabilidad en diversas industrias, específicamente en la automotriz, aeroespacial y construcción. De hecho, dentro de esta misma exposición a la que asistí, pues, hay muchos fabricantes que no, hay algunos que pues, ya te dicen, no, pues tengo tales aleaciones, tú escoge. Y sin embargo hay otros fabricantes que ellos te dicen, bueno, ¿qué necesidades tienes? Lo vas a usar para la industria automotriz, para la industria aeronáutica, la industria espacial, para la construcción, o para qué es lo que vas a hacer, qué tipo de esfuerzos va a soportar, en qué condiciones va a estar y todo eso. Y en base a eso, ellos se encargan de investigar, de desarrollarse el material idóneo para esa aplicación. Obviamente ya se tienen ciertos conocimientos, no es como que están inventando algo nuevo, pero pues en base al conocimiento de materiales, al conocimiento de estructuras, al conocimiento de todos estos conceptos, pues a ellos se les facilita hacer este tipo de trabajo para generar una aleación o un material específico para la aplicación que requiere el cliente, ¿no? Entonces, esto es algo que te ayuda mucho, o bueno, que es una herramienta que te ayuda mucho para hacer ese tipo eh, de selección de materiales y ellos lo usan mucho el caso de los ensayos mecánicos. Y ya por último, vamos a ver un poco sobre lo que les mencionaba del análisis de elemento finito, que pues básicamente es no la sustitución, pero pues sí es como que hacer un poquito más fácil el trabajo de estos ensayos mecánicos, ¿no? Aparte de otros muchos ensayos que se pueden hacer mediante estos tipos de análisis. Dice, el análisis de elementos finitos es una técnica de simulación computacional utilizada para predecir cómo un objeto o sistema responde a diversas condiciones físicas, como fuerza, calor, vibraciones y otros efectos. Permite a los ingenieros optimizar el diseño de componentes automotrices asegurando que cumplen con los requisitos de rendimiento y seguridad mientras minimizan el peso y el costo. Con estos análisis también podemos ver qué zonas realmente están muy sobradas de que soportan de manera muy sobrada esos esfuerzos y podemos quizás adelgazar o quitar material para aligerar el peso del vehículo, ¿no? Es algo que también nos ayuda mucho este tipo de análisis. Y se ayuda a prever cómo los materiales y estructuras soportan las tensiones, vibraciones y otros esfuerzos y permite simular colisiones y otros escenarios críticos, mejorando la seguridad pasiva del vehículo y protegiendo a los ocupantes. Obviamente son pruebas, como les mencionaba, no con condiciones ideales, pero pues nos ayudan a ver un comportamiento muy cercano a la realidad sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero, de tiempo
y pues realmente este tipo de análisis pues están hechos en segundos, ¿no? Entonces este tipo de análisis no es que sustituyan a los ensayos mecánicos o a las demás pruebas que se tengan que hacer, pero pues nos ayudan a darnos una mejor idea sobre cómo se va a comportar nuestra estructura, nuestros materiales o ya nuestro producto. Y para al momento de ya realizar el prototipo y hacer las pruebas, pues ya tener una base, ¿no? Ya no tener que hacer una gran cantidad de inversión para nada más para destruir, sino que pues ya se tiene cierta idea y ya se va sobre las pruebas más críticas que se tengan que realizar. ¿Sí? ¿Cuánto tardan en hacer las simulaciones de elemento finito? Realmente no, o sea, no son tardadas. Digo, es más, tardan más en cuestiones de hacer la estructura, de hacer todos los componentes, porque realmente la simulación, pues digo, ya tienes tú más o menos qué parámetros, bueno, uno como diseñador, ¿verdad? Pero ya, o sea, sí debe de haber un equipo, digo, de hecho, pues, no es algo que, que lo haga completamente el diseñador, digo, hay un equipo de ingenieros, hay un equipo de científicos que pues se encargan de ver todo el área de materiales, todo el área de, de estructuras y cosas así. Y pues todo esto ya para el diseñador, para la persona que haga las simulaciones, pues ya tiene los datos que, que va a soportar, ¿no? Entonces realmente teniendo la estructura o la el componente que se va a analizar, teniendo los demás datos, pues realmente es más que nada meter datos, hacerlo de las mallas, hacer cualquier ajuste que se pueda hacer y pues el análisis te lo hace en segundos. O sea, bueno, ya depende mucho también del procesador y de otras cosas, de características de la computadora, pero pues digo, los programas por lo regular te lo hacen de manera casi instantánea. Digo, hay programas como por ejemplo SolidWorks, me imagino que CATIA, Solid Edge, que tienen este tipo de funciones, pero hay otros programas como ANSYS que son específicamente diseñados para hacer este tipo de análisis y pues ya tienes resultados un poco más precisos, con, donde pueden meter más condiciones y otras cosas que pues ya depende mucho del software, de la capacidad de la computadora y todo esto, ¿no? Pero sí, realmente son, digo, si comparamos el tiempo de hacer este tipo de análisis a tener que hacer el prototipo, hacer la prueba, y luego si no funcionó, volverlo a hacer y todo eso, pues realmente acá en el análisis de elemento finito, pues podemos estar cambiando nada más parámetros y ver hasta cuándo cuándo funciona, cuándo se excede el material, cuándo se rompe, cuándo, o sea, si hay que cambiar material, si hay que cambiar o agregar un cierto, algo más en la estructura, que pues es en cuestiones de minutos o quizás a lo mejor puede ser un poco más tardado, pero de comparación de hacer la prueba ya real, pues obviamente es mucho ahorro de tiempo y de dinero. Y pues por esta clase sería todo. Digo, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario antes de terminar. Igual como queda ya en clases futuras, digo, ya que veamos un poco más de esto, pues podemos ver y igual a lo mejor algún ejemplo o algo, descargo o hacemos alguna pieza estructural y hacemos ese tipo de pruebas digo, quizá no haya tiempo, o no sé, digo, ya sea plantearlo para, para ver como un curso de esto, pero sí para ver eh, cómo se va aplicando, ¿no? ¿Cuáles son las áreas principales a revisar en un automóvil que se ven anunciadas de esta forma? Pues digo, realmente se analiza el chasis o el bastidor en general, ¿no? O sea, no es tanto así como que eh, una zona en específico, pero sí, por ejemplo, como lo veíamos,
en el GIF, de esta diapositiva, digo, aquí nos podemos dar cuenta de qué puntos críticos hay que analizar con mayor, con mayor análisis, ¿no? O sea, podemos ver que hay ciertas zonas como esta de acá, la parte de acá, esta parte de acá, que están en color rojo, que obviamente, pues digo, dependiendo de los esfuerzos que se generen y todo eso, pues hay que eh, tomarle más importancia, pero pues realmente se tiene que analizar todo, porque a final de cuentas se diseña o sí, se genera la estructura eh, tratando de que todos estos esfuerzos se distribuyan lo más parejo posible. Entonces realmente hay que analizar toda la estructura para ver que no se generen este tipo de concentraciones de esfuerzos que puedan provocar después una fractura o alguna zona de fatiga donde que pueda provocar algún daño estructural. Mm, De hecho, también, bueno, por cuestiones de seguridad, también puede ser que se analicen más las partes de la parte delantera, la parte trasera, para cuestiones de cuando haya un choque o igual las laterales, dependiendo para ver cómo, cómo el material o cómo la estructura va a absorber este tipo de impactos y pues eh, ver cómo solucionarlo, ¿no? En caso de que se rompa la estructura o que se transmita mucho ese esfuerzo hacia el dentro de la cabina, pues ver qué materiales se pueden cambiar o incluso algún otro relleno o algún otro componente que pueda absorber, como digo, aquí no se ponen en esas partes así resortes ni nada, pero en el caso, por ejemplo, de la misma, en el mismo peso, pues digo, tenemos los amortiguadores y otras cosas que pues ayudan a disminuir el impacto o el movimiento cuando se tienen ese tipo de efectos, ¿no? ¿De qué pasaría si esos contrapartes fallaran? Igual de importante. Pues depende, o sea, qué componentes haya, ¿no? Si a lo mejor es un lugar donde no afecte mucho, pues no pasa nada, pero si es un lugar donde a lo mejor se vaya, porque por lo regular se van, como les digo, se va distribuyendo el esfuerzo y a lo mejor falla aquí, pero después se va distribuyendo y empieza a fallar más y más el material, hasta afectar alguna viga de carga o alguna viga importante y pues pueda pues, generar algún otro efecto, ¿no? Pero digo, lo que se busca es evitar este tipo de, concentraciones de esfuerzos, vaya. O sea, por eso digo, no tanto que se podría fallar, ¿verdad? Pero no, lo que se busque es que no, o sea, que todo, no es posible tampoco que todo esté en verde por los mismos esfuerzos del mismo peso y otras cosas, pero pues sí que no haya tanta concentración. Y los vehículos eléctricos, pues digo, quizá en los vehículos eléctricos pues, también podríamos ver como un área crítica la zona de las baterías, ¿no? A lo mejor donde para evitar cualquier accidente, ya digo, no sé si les ha tocado ver, me imagino que sí, digo, algún video donde ya sea por un choque o algún golpe a las baterías o algo, pues digo, el vehículo se empieza a incendiar, y ya que, como lo mencionamos en la clase pasada, pues digo, el litio es muy reactivo con el oxígeno, pues, al tener cualquier contacto, pues eh, hace una reacción muy violenta. Entonces podríamos decir que a lo mejor una zona crítica para los vehículos eléctricos, en este caso sería pues también donde están las baterías, ¿no? Igual como quiera, digo, o sea, como quiera vamos a ver un poquito más adelante este tipo de cosas, pero en cuanto a medida, no, digo, no recuerdo,
digo, sí presentó fractura, pero por ejemplo, eh, donde nosotros veíamos, digo, cuando antes que trabajaba en otros proyectos con el ingeniero, pues donde se presentaban grandes esfuerzos era donde se hacía la unión, o bueno, cuando hacemos las conversiones de vehículos de gasolina a eléctricos, donde se hace la unión entre el motor eléctrico y el sistemas ¿cómo se llama? De tracción, ¿no? Eh, al ser ¿cómo les diré? Eh, Prácticamente la aceleración instantánea en el motor eléctrico, pues se genera demasiada carga para ese acople que hacíamos. Entonces, pues ahí es donde se genera una carga muy grande. En cuestiones de estructura, pues digo, al final de cuentas sigue siendo un vehículo normal. En ese caso, pues digo, no teníamos el chasis, digo, como en otros vehículos, pues a lo mejor la batería en el chasis o cosas así, pero digo, es una parte muy crítica, ¿no? Sobre todo esos acoples, esos lugares donde hay engranes, esos lugares donde hay así esfuerzos mecánicos, pues es donde más se generan ciertos esfuerzos que pueden llegar a dañar a la larga el material o la estructura, ¿no? Pero así como mediada como tal, no sabría decirte. Igual, como les comentaba, eh, podemos tener ciertos valores en la simulación. Obviamente son valores que podemos tomar como referencia, son cercanos a la realidad y todo. Pero pues ya realmente en la aplicación en la realidad, pues podemos tener otros valores diferentes, ya sea menores o mayores, dependiendo de cómo se hace el material, la estructura, porque pues digo, es muy complicado, de manera de que ya sea como se están haciendo ahora, hoy en día, pues ya con robots y toda la cosa, pero pues digo, si se fabrican, antes que se fabricaran, hacían más a mano y todo eso, pues que siguieran al pie de la letra el manual, ¿no? Digo, es algo que también acá en el área de proyectos, cuando veíamos eso, pues aun y cuando se hacía cierto diseño, cierto análisis, pues ya al momento de que le pasábamos los planos al soldador y todo esto, pues ya si había alguna variación o cualquier cosa, pues obviamente ya se tienen otros resultados, ¿no? ¿Qué relación debe existir entre opciones? Pues digo, ya depende, o sea, em, digo, y en ese caso, nosotros prácticamente conectábamos la flecha de la transmisión con el motor y pues realmente la relación que se tenía pues era entre los dientes del motor y los dientes de, de la flecha de transmisión. Digo, no recuerdo ahorita cuántos eran en cada uno, pero pues como quieras digo, sí siendo un acople pues, rígido, ¿no? Digo, no afecta mucho. Afectaría más si tuviéramos a lo mejor una caja reductora o algo así de engranes, donde pues ya sí, de ahí tendríamos que tomar más en cuenta esa relación. Pero pues digo, ya depende cómo se haga esa conversión. Digo, se puede hacer ya sea con la misma eh, eh, flecha con flecha, a lo mejor poner una caja reductora, o a lo mejor poner eh, algún disco, no recuerdo cómo se llama, pero pues que ayude a amortiguar un poco esos esfuerzos. El disco de embrague, como un disco de embrague que tiene unos resortes, no sé si les haya tocado verlos, pero tiene unos ciertos resortes para eh, al momento de volver a unir la, el motor con la transmisión, pues no se haga un cambio tan brusco, ¿no? Que amortigue cierta fuerza esos mismos resortes y ya después pues no se sienta tan de golpeteo ese cambio. No sé si haya alguna otra duda o si no ya para dar por terminar la clase, digo ya va una hora 20, no sé si
Digo, ya algún otro comentario que quieran hacer, sino ya para dar por terminado. Inge, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? En el elemento finito, bueno, se maneja el factor de seguridad. Bueno, en la industria aeroespacial sé que se maneja un factor de seguridad mayor a uno, y entonces ya está como que normalizado en esa parte, porque pues como los aviones requieren mayor asistencia en materiales, pero tampoco con poco peso. Pero por ejemplo, en los autos, ¿hay algo, una norma o algo que determine cuál es el factor de seguridad mínimo que debe de conseguir? La verdad es que sí, no sabría decirte que, o sea, si hay algún factor, o qué tan sobrado tenga que estar en cuestiones de soportar ciertos esfuerzos, pero pues digo, sí sería, hay cuestión de investigarlo. La verdad no tengo así el dato para, como para decirte eso, ¿verdad? Pero sí, no, o sea, la verdad no sabría así qué factor se maneja en la industria automotriz. Sí, que, gracias. Sí, de nada. Eh, Aquí lo menciona, eh, yo no sé quién sea, pero sí creo que lo usan de 2.5 porque es muy riguroso. Digo, la verdad desconozco así qué factor se utilice, pero pues digo, sí se tiene que obviamente priorizar esa seguridad, ¿no? Digo, como le mencionaba también su compañero, que en la industria aeronáutica, en la industria aeroespacial también se utiliza un factor de seguridad para maximizar esa seguridad lo mayor posible, ¿no? Pero bueno, si ya no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, ya los dejo para que se vayan a descansar. Y hoy nos vemos en la siguiente clase, el próximo viernes a la misma hora. Que tengan buena noche.